Hola a todos y todas, estamos aquí desde la redacción de La Silla Vacía. Hoy es 24 de julio, yo soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía, y estamos aquí con Pablo Manrique. Hola Pablo, ¿cómo vas? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, bueno, pues hoy vamos a hablar del costo de los remesones de Petro. Gustavo Petro dijo en el último Consejo de Ministros televisado que se venía un quinto remesón. Y Pablo hizo un análisis de qué costo ha tenido esto sobre la ejecución. Entonces, Pablo, antes de darte la palabra, creo que podemos ir al video en donde el presidente habla y le da la noticia a sus ministros de que alguno de ellos está amenazado. Y no hay norma o ley que se pueda poner a la voluntad del pueblo. Y la base democrática es el voto popular en la presidencia, que ordenó unas cosas que el gabinete está haciendo lo contrario. Y el gabinete último del gobierno del cambio no puede hacer eso. Entonces anuncio que voy a hacer cambios radicales, porque no parece que los cambios que yo he hecho en estos 3 años, que son hartos, me critican, porque no encuentro el gabinete que cumpla el programa de gobierno. Y el programa de gobierno es mandato popular, no es el plan de desarrollo que nos lo pervirtieron. Bueno, Pablo, aquí se ve la frustración que tiene el presidente Petro con su gabinete. Dice que viene un quinto remesón. Él ha hecho ya muchos cambios en el gabinete. Acá tenemos la gráfica de los cambios del gabinete Petro, que son ¿cuántos, Pablo? Son 58 ministros en total, cambios 32. ¿Cómo así, cambios 32? Pues porque no cuenta como cambio si es el primer ministro, pero son 58 ministros en total, que es mucho más que los otros presidentes. Es más, si tú sumas la cantidad de ministros que han tenido Duque y Santos, pues Santos 1, Santos 2, te da un poquito menos de lo que ya tiene Petro, y pues nos falta sumar este quinto remesón. Claro, y los que vendrán después. Aquí tenemos esta gráfica en donde mostramos que Petro ha tenido 58 ministros, Duque 27, Santos 2 24, Santos 1 23, y si hubiéramos incluido a Uribe serían muchos menos porque sí, él tuvo muy poca rotación. El presidente justifica este quinto remesón que se viene como una estrategia para lograr ejecutar su programa de gobierno, que él dice que sus ministros no han logrado entenderlo, Pablo. Pero tú lo que descubres en tu historia es que en realidad estos cambios son una de las causas de la baja ejecución. Sí. Este gráfico que mostramos aquí de cuando salen ministros baja la ejecución, Pablo, tú que eres mejor para los gráficos que la mayoría de nosotros, explícanos este electrocardiograma, ¿qué significa? Bueno, entonces, primero, como con todo este tema del presidente, nos quisimos como meter a mirar si la gente del gabinete no se sabe el programa de gobierno porque no quiere o porque no tiene tiempo para aprendérselo. Entonces lo que estamos mirando acá es por trimestres, solo desde 2023. La razón es porque 2022 pues es la llegada del gobierno, entonces ahí hay mucho ruido, pero vemos que los trimestres donde más se ejecutan es donde menos cambios hay, y pues al revés, los trimestres donde el presidente cambia más ministros son los trimestres donde menos se ejecutan del presupuesto. Por ejecución me refiero a uno tiene una cantidad de presupuesto, la apropiación es el porcentaje de los pagos que hice como porcentaje de ese presupuesto. Y uno ve que mensualmente eso en promedio está alrededor del 10, 12%, pero eso baja alrededor de 4 puntos porcentuales cuando salen ministros. Entonces, uno puede ver ahí en esos puntos que los puntos de los remesones grandes, la ejecución baja un montón. Claro. Y eso nos muestra, pues nos acerca a decir que claramente estos remesones pues afectan la forma en la que funcionan los ministerios. Claro, Pablo, y eso me parece que para cualquier jefe en una empresa, pues uno sabe que para uno es un drama cuando alguien se va, porque mientras contratas a la nueva persona, mientras se entera de qué se trata, la curva de aprendizaje toma un tiempo antes de que pueda comenzar a tomar decisiones, y más en el estado donde los riesgos de equivocarse se pagan
o con cárcel, o con una investigación de la Procuraduría, o con que te congelen los fondos en la Contraloría. Entonces eso es grave. Y aquí en el otro cuadrito que yo no entendí cuando lo leí, pero que de pronto tú ahora sí nos lo puedes ayudar a explicar, el puntico azul es la ejecución en los ministerios cuando ha habido cuando ha habido un remesón, y el otro es cuando no ha habido remesón. Explícanos esto, ¿qué significa? Todos los puntos son la ejecución promedio mensual, pero pues cada ministerio tiene 2 punticos. Entonces el puntico azul es la ejecución promedio mensual en los meses donde hubo cambios de ministros, y el rojo es en los meses donde no hubo cambio de ministros. Uno ya mirando la gráfica se da cuenta que la diferencia es gigante en casi todos los ministerios. Acá una cosa chévere para mirar es, por ejemplo, en educación el cambio es casi ninguno, y uno podría decir porque educación es un ministerio más chiquito, que tiene menos dependencias, pero uno después mira defensa, que es un ministerio gigante, interior, hacienda, deporte, que tiene, pues que miran muchas cosas, y la diferencia es un montón. En promedio, usando una regresión lineal, que no voy a poder explicar qué es eso, pero nos dimos cuenta que esos cambios le cuestan cada mes donde haya remesón, te cuesta en ese ministerio un 4% del presupuesto total en ejecución. O sea, cada mes que hay remesón, ejecutas 4% menos del total de lo que tienes que ejecutar. ¿Y eso es mucho o poco? O sea, ¿qué tan grave es dejar de ejecutar el 4% por mes? Pues piensa que si volvemos a ese 4% números, se vuelve 5.8 billones. 5.8 billones es... Más o menos la tributaria que se viene. Es un poquito como la mitad de la tributaria que se viene, porque esta tributaria es muy ambiciosa, abarcadora, muy ambiciosa, pero si uno lo piensa no solo en eso, sino en porcentajes, normalmente en promedio los ministerios ejecutan 98, 99, con Petro 99% de los recursos que tienen para ejecutar en ese mes. Que tienen, pero con Petro ejecutaron 85 en 2024. Si uno hace esa diferencia, la diferencia es de 7%. De ese 7%, pues el 5% se lo podemos deber a los remesones. Entonces, en verdad es un montón, porque en un mundo donde ejecutar 1% menos es grave, pues dejar de ejecutar el 5% del presupuesto es gravísimo. Y eso tiene otras cosas, que el gobierno no tiene plata para gastar, pero nosotros, usando métodos estadísticos, nos dimos cuenta que sí se debe al cambio de ministerios. Pablo, yo sé que es súper complicado de explicar, pero en la nota tú hablas de una regresión, y yo cuando vi esa palabra en la silla vacía quedé como, wow, no estoy segura de eso qué significa. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo hiciste esta nota para que los usuarios también decidan si nos creen o no nos creen? Bueno, entonces usamos una regresión lineal, que es un método estadístico. Imagínate que yo tengo una variable que quiero predecir, que en este caso es la ejecución de cada mes, y tengo una serie de variables predictoras. ¿Qué variables predictoras usamos? El ministerio, porque diferentes ministerios ejecutan diferente. Los meses, porque pues uno a final de año ejecuta más para no quedarse sin proyectos. Los meses, la ejecución del mes pasado, porque uno dice, pues si ejecuté bien el mes pasado, puedo ejecutar bien este mes. Y la variable que nos interesaba es si en ese mes hubo o no remesón de ministros. Y entonces uno corre una regresión lineal, que lo que hace es que encuentra la fórmula lineal, o sea, y es igual a por mx más b. Nos acabas de perder, pero bueno. O sea, simplemente es una línea tiene una pendiente. Lo que toca encontrar es esa pendiente, es cuánto cambio de ministros me implica cuánto cambio en ejecución. Y eso es un método estadístico, uno encuentra la mejor línea, pero en caso es que uno encuentra la línea que mejor representa la relación entre esos datos, y después eso le bota a uno, que esto es lo interesante si nos quieren auditar, lo bota a uno el nivel de confianza. A nosotros nos dio un nivel de confianza del 3.4%, eso significa que hay un 3.4% de probabilidad de que lo que estemos diciendo no sea verdadero, pero pues si lo decimos al revés, tenemos un 97% de probabilidad de que le estamos pegando al dato. Ese nivel de confianza es el p-valor para que le interese, pero de ahí ya decimos a un nivel de confianza súper alto. Los papers en medicina usan un nivel de confianza del 5%, entonces estamos bien en nivel de rigurosidad. Podemos decir con ese nivel de seguridad que cada que uno cambia de ministro se pierde un 4% de ejecución,
que es, otra vez, como ya explicamos, un montón. Ok, solo para que nuestros usuarios entiendan, no todos los periodistas en La Silla Vacía sabemos hacer regresiones. Pablo es científico de datos, es experto en inteligencia artificial y es lo que nos permite hacer estas investigaciones maravillosas. Pero volviendo al tema, Pablo, aquí viendo este cuadro sobre cuánto costaron los remesones, Hacienda es... Quizás, pues no quizás, es el ministerio con más dificultades o que más ha costado los cambios de ministros. ¿Cuántos ministros han cambiado y por qué ves ahí un problema específico? Sí, ahí hay una cosa súper interesante, que si uno mira la anterior gráfica, la de los punticos, la diferencia porcentual de Hacienda no es tan grande. Pero ¿cuál es el problema? Como es un porcentaje y Hacienda tiene de los presupuestos más grandes, pues el costo va a ser mucho mayor. Lo segundo es que Hacienda ha cambiado mucho de ministro, además tiene el ministro más corto de la historia del presidente Petro, que fue Diego Guevara, que duró casi 2 meses. Entonces, ahí uno mira que pues la cantidad de cambio suma, pero también es que es un presupuesto gigante, y eso muestra que en los ministerios grandes y en los ministerios importantes cambiar de ministro tiene un costo aún más grande. No solo con Hacienda, por ejemplo, con Interior, nos contaba Armando Benedetti en una entrevista acá también, pero con Pacheco, que él llegó y dijo, no, yo no sé, yo no sabía que este ministerio fuera tan grande, tenía tantas cosas. Y si no lo sabía Armando Benedetti, que ha sido político toda su vida. Sí, no lo sabe nadie. Y nos contaba otras fuentes que pidieron reserva, que habían estado de altos funcionarios, decían, cada que llega alguien se demora un montón en aprender, no saben, es un desorden, los procesos de empalme se demoran, y claramente eso cuesta plata que se deja ejecutar. O sea, 5.8 billones podría ser haber ejecutado una gran parte del túnel del Toyo o de los proyectos que el gobierno no pudo ejecutar. Claro. Pablo, quizás a mí el dato que más me impresionó de tu investigación es que desde marzo el gobierno ha cambiado 345 funcionarios de altos cargos. No, porque es que a mí me parece que hay un tema grave, y es que de por sí este gobierno desprecia a los tecnócratas. Entonces la gente que llega a ocupar esos altos cargos viene más del movimiento social o de la academia, pero no es una gente que sabe cómo funciona el Estado en principio, o por lo menos que no tiene una trayectoria en el Estado, pero además llegan y cambian a los de abajo. Pero es que 345 funcionarios es mucho. En 2 meses, ¿no? En 2 meses. Y es un montón. Por ejemplo, Jorge Iván González, que fue director de planeación, nos contaba. Eso es normal. Llega una persona y cambia a los viceministros. Y esos viceministros cambian a los directores. Y los directores cambian a los subdirectores. Y solo entre hacer cambios, ni siquiera que esa gente aprenda. Eso se demora 1 mes y medio porque toca subir la hoja de vida, toca hacer el proceso, y solo ese proceso ya le quita tiempo a la gente. Y lo otro, que pues no lo mide esta nota, pero es qué tan experta es la nueva gente que llega y qué tanto se demora en aprender lo que tiene que hacer. Pero claramente hay un efecto de jalonamiento, porque entonces sale uno y pues cuando uno cambia de trabajo uno siempre se trae a su equipo, pero pues eso cuesta un montón. Pero ¿es eso normal? O sea, ¿es normal que un ministro cambie a sus viceministros, que sus viceministros cambien a los directores, a los subdirectores? O sea, ¿es una lógica como politiquera o es como normal porque son cargos de confianza y entonces a la gente le gusta trabajar con la gente en la que confía? Sí. Ahí sí nos toca repetirnos más a la reportería, porque tristemente estos datos no los publica Presidencia. A nosotros nos tocó hacer un robot que se mete a mirar cada que suben hojas de vida a Presidencia para sacar este dato desde marzo, pero lo que nos dice la reportería es que en efecto eso antes pasaba, pero no en tanta medida, como que respetaban mucho a los directores que eran súper técnicos, como esta persona no la muevo porque lleva 10 años aprendiéndose el ministerio y si la muevo, pero como que acá hay mucha más libertad moviendo a esa gente. Y ahí hay una gente clave además de los directores, que son los secretarios generales. Los secretarios generales son la gente que en verdad firma los contratos, se pone a hacer las vueltas, y esa gente sí normalmente no cambiaba. Uno veía secretarios que duraban 1000 años en los ministerios, acá los cambian un montón. No me 29 secretarios en 2 meses, eso es una cantidad. Porque además los secretarios generales son literal los que firman y los que le mueven los proyectos. Entonces si esa persona se va, mientras el otro secretario se hace clic con el ministro, aprende, pues pierden
en contratos que se demoran en firmar. Además, desde que suben la hoja de vida de una persona para tu cargo, así tú no te hayas ido, no vuelves a tomar una decisión ni abate. Sí, que eso es otro tema súper interesante, que es los encargados, que es, el presidente se ha mostrado que a veces, pues los ministros renuncian de forma súper súbita, entonces renuncian sin tener el plan de quién los va a reemplazar, entonces hay ministerios que duran en integridad mucho tiempo. Nosotros hicimos el análisis. Aquí está el gráfico de los ministros encargados que ejecutan en promedio 1% menos al mes que el ministro encargado que ya ejecuta poco. Sí, y además uno mira el tema de los encargados. Ese dato no está en gráfica, pero está en número en la nota. Si uno suma la cantidad de ministros encargados en tiempo, todos los ministerios sumados tienen entre 6 y 7 meses de interinidad. O sea, hemos tenido 6 meses donde el que está a cargo no es un doliente del programa. Y eso tiene muchas cosas. No es solo una persona que pues no es doliente, entonces le da miedo que lo empapelen, pero también pasa, como pasó en el Ministerio de Comercio, que hay gente que está encargada y está haciendo 2 trabajos al mismo tiempo. Porque Cielo Rusín, que fue superintendente y ministra encargada al mismo tiempo, pues con 2 trabajos además de Y ese esto nivel. durante la crisis comercial con Estados Unidos. Exacto, entonces, pues, o es superintendente o es ministra, y eso también cobra en ejecución. Que otra vez, pues es un problema súper grande, porque de las mayores cosas que le han criticado al gobierno es que es el gobierno que menos ha ejecutado en la historia de Colombia. Con otra vez el porcentaje que ya dije es 84%, pero uno dice, no, eso es por los problemas de caja, pero se da cuenta que también es por el desorden que hay en los ministerios y porque pues si no hay dolientes la gente no le importa. Pero lo interesante es que eso no solo se ve en la ejecución, sino en otras cosas. ¿En qué más cosas se ve, Pablo? Ahí yo quiero aprovechar para contar una cosa súper interesante, que es que acá fue donde comenzó esta nota. Nosotros queríamos hacer una nota sobre los rezagos presupuestales que no habían firmado los ministros. Espérate, antes de que nos eches toda la carreta, explícanos qué son los rezagos presupuestales, porque ese sí es un concepto muy técnico de la gente que trabaja en el gobierno. Lo voy a explicar como en la vida de uno es, imagínate que tú tienes que pagar la luz todos los meses, pero por alguna razón no pudiste pagar la luz este mes y te va a tocar pagarla al mes siguiente. Eso es un rezago presupuestal, pero a nivel de años. El rezago presupuestal es, yo tenía presupuestado gastarme 100 billones, pero me gasté 90 en ese ministerio. En ese ministerio, en ese año, yo tengo un rezago presupuestal de 10 billones o de 10 millones que me toca gastar el siguiente año. Es como las facturas sin pagar. Ahí hay un tema, esos rezagos presupuestales, Hacienda asume que tú no los necesitas, al menos que digas que los necesitas, que obvio, pues si no lo gastaste y no me dices nada, yo asumo que no lo tienes que gastar el siguiente año. Los ministros tienen que hacer un proceso que es constituir el rezago, que es firmar un documento diciendo yo necesito gastarme esta plata que no me gasté el año siguiente. Que no me lo gasté, pero que ya hice un convenio, que ya hice un contrato. O se demoró el contrato, igual la necesito, y ahí comienzo el cuento. Esto comenzó porque Impulsa y Colombia Productiva, que son unas empresas que se dedican a mover todo el tema de la economía popular, no estaban pudiendo pagar sueldos. Lo que decían otros medios y mucha gente es, eso es porque el entonces ministro Luis Carlos Reyes no había constituido toda la reserva presupuestal. ¿Qué pasa? Es verdad, pero ahí hay una cosa. Él era de los menos culpables de ese tema. Él no oficializó como el 3% de su rezago, pero hay ministros que ahorita podemos ver en la gráfica. Aquí está la gráfica, que es impresionante. Que no constituyeron el 45% de sus rezagos. Y acá comenzó la nota porque estamos mirando, pintamos los rezagos y yo de una me di cuenta, a mí me parece raro que los 4 ministerios que estén encima eran ministerios que estaban haciendo cambios de ministros en ese momento. Porque es que constituir el rezago tiene una fecha límite. ¿Qué es cuándo? Es el 20 de enero, pero después se puede prorrogar. Y en ese proceso era donde estaba ese remesón ministerial. Nos dimos cuenta que los ministerios que estaban cambiando de ministros en ese momento fueron los que menos reserva constituyeron. O sea, se les olvidó escribirle esa carta al Ministerio de Hacienda diciendo, tengo un rezago, necesito esta plata el próximo año, entonces la perdieron.
O se les olvidó, por ejemplo, en el empalme el ministro que se iba porque no le interesaba, no les dijo, oiga, cuidado con esa plata. Sí, porque pues si uno entra sin saber cuánta plata gastó, cuánta plata no gastó, pues es muy difícil. Pero ahí sí se muestra pues esta relación entre esos ministerios donde hubieron cambios son los ministerios donde menos rezago se firmó. Si es porque se olvidó o si es porque el otro ministro no le quiso contar, pues eso sí no lo sabemos. Pero sí hay una relación súper clara en este tema. Y acá los rezagos no es solo no ejecutar plata que tienes, pero es dejaste perder plata y en el caso, por ejemplo, otra vez de Colombia Productiva, pues esa gente no está pudiendo pagar sueldos, pero en los otros proyectos se están quedando atrás simplemente porque se olvidó firmar un papel, que es pues súper triste por no decir otra cosa. Porque Pablo, el costo de no ejecutar es que, no sé, digamos lo de la economía popular, gente que tenía la expectativa que le iban a llegar unos recursos para hacer su pequeño negocio de costurera o para una vía de una junta de acción comunal, se quedó esperando esa plata. Sí. Porque por el cambio de los ministros se les olvidó hacer el rezago. Por otras variables también, pero también porque por el cambio de los ministros se les olvidó el rezago o por estar cambiando no pudieron ejecutar esa plata porque estaban en modo desorden. Claro. Pablo, una de las cosas que a mí me impresionó cuando yo estaba haciendo un perfil sobre Gustavo Petro cuando candidato a la presidencia, es que funcionarios que habían trabajado con él en la alcaldía de Bogotá decían que trabajar con él era muy duro porque primero nunca los felicita por nada, ¿no? Y eso lo podemos ver en los gabinetes televisados, que él siempre se queja de sus subalternos, nunca asume una responsabilidad, pero sobre todo nunca los felicita. Pero segundo, decían que es que el presidente, como nunca siente miedo de nada, les exigía un nivel de sacrificio, de exponerse a investigaciones de la Procuraduría o de la Contraloría o tomar decisiones que son demasiado arriesgadas y que ellos muchas veces preferían renunciar antes de tomar esa decisión. Y que eso se traducía en esta alta rotación de su equipo, que en la alcaldía de Bogotá fue igualita. Sí. ¿Tú sientes, Pablo, entonces, que eso que dice el presidente, decir, bueno, me vengo con un quinto remesón porque no ejecutan mi programa, va a ser contraproducente? Sí, es que es muy chistoso porque dicen, como no ejecutan los despidos o quiero que se vayan, pero lo que nosotros probamos en esta nota es cuando se van ejecutan menos. Entonces lo que está haciendo es pegándose un tiro en el pie, está solucionando un problema con la causa del problema. Uno podría decir, hable con sus ministros, comuníquese más, dele más línea, en vez de cambiarlos, porque en lo que el ministerio se demora en aprender, pues se pierde mucho tiempo y más ahorita. Jorge Iván González, el del DNP, nos decía, si yo cambio un ministro ahorita se demora 6 meses en cambiar el equipo, en aprender, pero en 6 meses ya es el siguiente año, que es un año electoral, o sea, ya no pude hacer nada. Si él en este momento cambia ministros, al menos que sean ministros que ya conozcan el ministerio porque hayan sido ministros antes, es gente que en los 6 meses que son clave, que son los de ahorita, no va a poder hacer nada porque va a estar aprendiendo, que no tiene nada de malo, pero pues aprender en este momento es súper riesgoso. Claro. Pablo, ¿y no se podría decir que realmente la baja ejecución, o sea, los echa es porque tienen una baja ejecución y que entonces tus datos pueden estar ahí como raros en ese sentido? Listo, ahí entonces otra vez me pongo modo estadístico activado. Ahí pasa una cosa, que es que nosotros corrimos otra regresión de estas, que miramos si la ejecución de meses anteriores tenía un impacto en que echaran a un ministerio y nos dimos cuenta que no a un nivel de confianza del 5%, ni del 10, ni del 15, había una relación entre la ejecución pasada, lo hicimos con 6 meses, entonces tú tienes, renunciaste el 1 de marzo, los 6 meses antes de marzo no tienen que ver con ese hecho, pues estadísticamente lo mostramos, y además, no solo eso, porque esto es lo chévere de hacer estadística y periodismo al mismo tiempo, lo que la gente nos contaba es el presidente no los echa por los datos porcentuales de ejecución, sino por proyectos específicos o por problemas personales. En el que él siente que lo traicionaron o que no fueron leales a él o a su programa. Pero no con el dato de ejecución en general. Claro. Entonces hay uno por ambos lados, por el estadístico, por el de reportería, prueba que eso no es
lo que nos está mostrando esta relación. Bueno, Pablo, pues de pronto, si el presidente ve este programa, se pueden salvar varios de los ministros amenazados con salir del gabinete en los próximos días. Yo creo que por ahora, Pablo, así quedamos. Los esperamos en nuestro próximo programa. Por favor, suscríbanse, pongan la campanita y antes de irnos, los queremos invitar a un curso que vamos a dictar de inteligencia artificial en el que Pablo es uno de los profesores. Creo que todos estamos cada vez oyendo más sobre inteligencia artificial. Inteligencia artificial, la mayoría de nosotros no tenemos ni idea qué es y entonces este es un curso que de manera muy desmenuzada, ¿qué nos van a enseñar, Pablo? Dinos rápidamente de qué se trata el curso. Además de contarles cómo funciona y de qué sirve y los problemas también. Es muy chévere porque vamos a tener un módulo práctico donde les vamos a enseñar cómo usarlas en su vida diaria, cómo usarlas en temas de reportería, pero también en otras cosas. Claro, esto no es un curso para periodistas, es un curso para gente de cualquier profesión que tiene de pronto una inquietud sobre cómo podría utilizar inteligencia artificial para solucionar este problema. Sí, y si en cualquier trabajo uno siente que tiene un trabajo manual que dice, yo eso se lo podría poner a hacer un practicante, probablemente se puede automatizar en cierto punto. Uy, Majo, acaban de amenazarte peor que Petro a su equipo. Bueno, con esto terminamos. Suscríbanse y nos vemos mañana en el próximo episodio. Muchas gracias, Pablo. A ti.